con los ejercicios para resolver en clase. Punto 1. No se olviden primero el apellido, después el nombre, ¿no? Punto 1 dice, demuestra que la función f, 1a, ¿no? Tal que f de x es igual a x más 5, es continua en x igual a 2. Bueno, cuando una función es continua, una función f de x es continua en x igual a x sub 0, ¿sí? X sub 0 que pertenece al dominio, ¿no? Que pertenece al dominio de la función, sí. ¿Quién me dice cuáles son los 3 requisitos que tiene que cumplir para que sea continuo? Mientras me sirvo un más. ¿Sí te escucho? Que exista f en A. Te cambio el A por el X sub 0 y barro. Primero, que exista f de X sub 0. Muy bien. Segundo requisito. ¿Que existe el límite? Que existe el límite. Que exista el límite para x que tiende a x sub 0 de f de x. Y sea igual, le llamemos L. Y tercero, Que el límite sea igual a f de x sub 0. muy bien, que f de x sub 0 sea igual a L. Perfecto. Es decir, resumiendo, que exista la función en el punto, que exista el límite de la función en el punto y que sean iguales. Bueno, vamos a aplicar todo eso en esta función muy sencilla. Primero, vamos a preguntarnos, ¿existe f de 2? Porque me dice en x igual a 2. ¿Existe f de 2? Veamos. Si x es igual a 2, entonces f de 2 va a ser 2 más 5. Es decir, reemplazo x por 2. En consecuencia, f de 2 es 2 más 5, 7. Sí, existe y es igual a 7. Segundo, ¿existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x? Veamos. El límite para x que tiende a 2 de x más 5, pasemos al límite, me va a quedar 2 más 5, 7. Sí existe y vale 7. Muy bien. Tercero, f de x o f de 2 es igual al límite para x que tiende a 2 de f de x. Si f de 2 es igual al límite para x que tiende a 2 de x más 5 y es igual a 7. En consecuencia, podemos afirmar que la función f de x es continua en x igual a 2. ¿Está?
Así nos vamos familiarizando con los tres requisitos. ¿Alguna pregunta? Mando foto. Ahí, justo al lado. Ahora sí. ¿No hay preguntas de esto? Bueno. El 1B lo hacen solos. El 3, que es más complicadita, lo tienen resuelto y explicado en el PowerPoint, en la parte A, 2, el punto 2, el punto 3. También tienen el gráfico propuesto en el PowerPoint. Vamos a hacer el 4A. Dice, propone el gráfico de una función que cumpla con las condiciones siguientes. 4A. F de 1 igual a 0. Decreciente en de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a 1. Creciente en el intervalo de 1 a infinito y además me da 3 límites, 4. El límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 2. El límite cuando x tiende a menos 2 por valores mayores por la derecha es igual a infinito. El límite cuando x tiende a menos infinito es igual a menos 2. Y el límite para x que tiende a menos 2 por valores menores, por la izquierda, es igual a menos infinito. Muy bien. Veamos qué se nos ocurre. Sistema de ejes. Puntos importantes, valores importantes de x, menos 2 y 1, menos 2 y 1, puntos importantes de y, 2, menos 2, y ahí vamos. Primer dato, f de 1 igual a 0, cuando x vale 1 y vale 0, es decir, que este punto forma parte de la función. ¿Sí? Dice que la función es decreciente entre menos infinito y menos 2. Acá yo voy a hacer unas líneas de punto, que después la podemos borrar si quieren, en menos 2 y en 1. En el intervalo menos infinito, menos 2, la función es decreciente. Lo voy a indicar con una flecha hacia abajo. Si quieren, escriben ahí decreciente. Y también es decreciente en el intervalo menos 2, 1.
en todo este intervalo también es decreciente. Y dice que es creciente del intervalo 1 infinito. Muy bien. Entonces, en cuanto a la monotonía, entre menos infinito y menos 2, la función siempre decrece. Entre menos 2 y menos 1, también. La función siempre decrece. Y entre menos 1 e infinito, la función es creciente. Muy bien. Ya tenemos estos tres datos. Los puedo ir borrando. Vamos a los límites. El primero de ellos, cuando x tiende a infinito, y tiende a 2. Vamos a hacer una asíntota lateral. Asíntota lateral derecha. Horizontal. Lateral horizontal. ¿Sí? Cuando x toma valores infinitamente grandes, la curva tiende a 2. Por ahora no sabemos si por encima o por debajo, pero tiende a 2. Listo este límite. Vamos al segundo. Cuando x tiende a menos 2 por valores mayores. Cuando me acerco a menos 2 por valores mayores, es decir, me acerco por acá, por la derecha, me voy acercando a menos 2, tiende a infinito. ¿Sí? Me dice que, voy borrando, cuando x tiende a menos infinito, y tiende a menos 2. Es decir que cuando la función, cuando x, la variable independiente de la función, toma valores infinitamente pequeños, la función tiende a menos 2, es decir, se acerca acá. En teoría no sabemos si por encima o por debajo de la curva, pero tiende a 2. A menos 2, perdón. Y por último, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, cuando me acerco a menos 2 por valores menores, desde la izquierda, dice que tiende a menos infinito. Entonces, veamos qué pasa en el intervalo comprendido entre menos infinito y menos 2. La función tiende asintóticamente a menos 2 cuando nos alejamos del 0, cuando tiende a menos infinito, y cuando nos acercamos a menos 2, también tiende a menos infinito. Y dice que es siempre decreciente. Entonces, nos estamos moviendo así. ¿Correcto? Vamos a marcar un poco más para que se vea bien. Ahí está. Veamos qué pasa en el intervalo entre menos 2 y 1. Yo voy borrando los auxiliares, ¿sí? Por eso hay que trabajar con lápiz en los gráficos, ¿no?
Entre menos 2 y 1 me dice que la función es siempre decreciente. Siempre decreciente. Y me dice que cuando nos acercamos a menos 2, tiende a infinito. Y también me dice que pasa por 1. Ajá. Entonces, muy probablemente esta función haga una cosa así. Es siempre decreciente, tiende a infinito y pasa por 1. Y ahora vamos a ver qué pasa en el intervalo 1 a infinito. Dice que la función es siempre creciente y que tiende asintóticamente a 2. Cuando x tiende a infinito, la función tiende a 2. Entonces probablemente haga una cosa así. Borro líneas auxiliares. Pongo el nombre de los ejes. Acá tengo otra asíntota lateral horizontal. Tengo una asíntota vertical, x igual a menos 2. Y ahí tienen la función propuesta. En cada punto de la superficie terrestre, la dirección de la plomada... Silencio. Bueno, mientras les mando foto, preguntas de esto. Está claro, ¿no? Es re sencilla la función. Decreciente entre menos infinito y menos 2. Decreciente entre menos 2 y 1. Creciente entre 1 e infinito. Cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a menos 2. ¿Sí? Cuando me acerco a menos 2 por valores menores, por la izquierda tiende a menos infinito. Cuando me acerco desde la derecha por valores mayores a menos 2, la función tiende a infinito. Decreciente pasa por 1, creciente, y cuando x tiende a infinito, la función tiende a 2. ¿Está? Bueno, ya le mandé foto. ¿No hay preguntas? Seguimos. El 4b lo hacen solos. El 4c también. Vamos al punto 5, que es otro problema para que armemos una función. Dice, traza la gráfica de alguna función f que satisfaga las condiciones dadas y determina y clasifica los puntos de discontinuidad. Muy bien. Vamos a hablar de discontinuidad ahora. Ya sabemos cuándo una función es continua. Dominio, lo real es menos 0. F de menos 6 es 0. F de menos 3 es menos 6. F de 6 es 3. Y F de 3 es 0. Vamos a los límites. Límite cuando x tiende a menos infinito, f de x es igual a infinito.
El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda por valores menores es menos 1. Y cuando tiende a 0 por derecha por valores mayores, también es menos 1. Sigo acá. Cuando x tiende a 3 por valores menores, es igual a menos 3. Cuando x tiende a 3 por valores mayores, es igual a 3. Y finalmente, cuando x tiende a infinito, el límite es igual a 6. Muy bien. Vamos a proponer un gráfico. El dominio son los reales menos el 0. Valores importantes de x. 3 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vení. Para arriba 3. Hacia abajo menos 6. Y podemos comenzar. Dominio de los reales menos el 0, eso lo llevemos en la cabeza. F de menos 6 es igual a 0. Cambio el color. Cuando x vale menos 6 y vale 0. Ese punto forma parte del gráfico. Cuando x vale menos 3 y vale menos 6. Ese punto forma parte del gráfico. Cuando x vale 6 y vale 3. Ese punto también forma parte del gráfico. Y cuando x vale 3 y vale 0. Ese punto también forma parte del gráfico. Vamos a borrar los datos que lo tienen en la guía, ¿no? Bien, dice que el primer límite, cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando nos venimos para acá, la función tiende a infinito. Voy a borrar el dominio también. Es decir, que mi función se va para acá arriba. Cuando x tiende a menos infinito y tiende a infinito. Vamos a ver qué pasa cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0 por valores menores, por la izquierda, la función tiende a menos 1. Es decir, nos acercamos por acá y tiende a menos 1. Y cuando x tiende a 0 por valores mayores, también la función tiende a menos 1. Muy bien. Cuando x tiende a 3 ahora, por valores menores, cuando me acerco a 3 por la izquierda, dice que tiende a menos 3. Acá, punto abierto, porque cuando x tiende a 3 ya sabemos cuánto vale. Por la izquierda, tiende a ese valor. Y cuando x tiende a 3 por valores mayores, cuando nos acercamos a 3 por la derecha,
tiende a 3. Tiende a este valor, que también es hueco, porque ya existe f de 3. La función se acerca por la derecha a ese punto. Y finalmente, cuando x tiende a infinito, y tiende a 6. Es decir, que mi función tiende asintóticamente a 6. Viene por acá. Bueno, podemos proponer una función voy a escribir el dominio de nuevo, acá abajo. El dominio de la función eran los reales menos el 0. Por eso no deberían llamarnos la atención que no tome un valor sobre el eje y, que es x igual a 0. ¿Correcto? Cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a infinito, pasa por menos 6, 0, pasa por menos 3, 6, y de ahí se acerca al punto 0 menos 1. Entonces podemos hacer una cosa más o menos así. Proponemos eso, ¿sí? Un poquito más bonito. Podría ser una cosa más o menos así. Muy bien. Tenemos un hueco acá en el eje Y. En x igual a 0 e y igual a menos 1. Después vemos que la función tiende en x igual a 0 a menos 1 y en x igual a 3 a menos 3. Es decir, que mi función aparentemente podría ser algo así. ¿Correcto? Y después, mi función por valores mayores a 3 tiende a 3. Hay un salto acá. ¿Sí? Tiende a 3, pasa por este punto 6, 3 y tiende asintóticamente a 6. Entonces podríamos decir, podríamos proponer un gráfico así. Vamos a borrar líneas auxiliares. Y vamos a poner el nombre de los ejes y si hay asíntotas, de las asíntotas. ¿Tenemos alguna asíntota? No. Vertical no. Horizontal sí. Asíntota, lateral, horizontal. Muy bien. Ese sería el gráfico propuesto. ¿Quién me dice para qué valores de x tenemos
alguna discontinuidad. Yo vengo avanzando de izquierda a derecha. ¿Sí? Imagínense, me vengo moviendo sobre la curva. Para X igual a 0. Llego a X igual a 0. Vamos marcando. Para X igual a 0. Muy bien. Discontinuidades. ¿Alguna otra? Sigo avanzando por la curva. Llego a X igual a 3. Ajá. Tengo otra en X igual a 3. Muy bien. Salto, salto. Y sigo. Y ya no tendría más problema. Entonces tengo dos discontinuidades. En X igual a 0. Y la otra vamos a anotar acá en X igual a 3. Muy bien. Vamos a ver qué tipo de discontinuidad hay en X igual a 0. Primera pregunta. ¿Existe f de 0? No. ¿Sí o no? No existe. ¿Por qué? No lo toma en la gráfica. Porque no está en el dominio. Claro, no está definida para X igual a 0. No hay función. No existe f de 0. Segundo, ¿existe el límite para X que tiende a 0 de f de X? Sí, existe. ¿Cuánto vale? Menos 1. Menos 1. Claro, porque es dato. Es dato. ¿Sí? Cuando X tiende a 0 por izquierda vale menos 1, cuando X tiende a 0 por derecha vale menos 1. Muy bien. Obviamente no podemos hablar del punto 3 porque no puedo comparar el límite con algo que no existe. Bien. Entonces, cuando no existe la función en el punto en X igual a 0, pero sí existe el límite, ¿qué podemos decir de la discontinuidad? F de X presenta una discontinuidad evitable en X igual a 0. ¿Por qué? Porque si bien no existe la función, sí existe el límite. Yo podría redefinir y digo, mi función es esta curva para todos los reales menos de 0, ¿sí? Y mi función en 0 es igual a menos 1. Chao, le pongo el punto ahí adentro, relleno o hago un puente en esa ruta y listo, es continua. ¿Sí? Es decir, es evitable. Vamos a ver qué pasa en X igual a 3. ¿Existe f de 3? Sí, existe. Muy bien, ¿cuánto vale? 0. Existe la función en el punto. Muy bien. Segundo, ¿existe el límite para X que tiende a 3 de f de X? No existe. No, porque los límites laterales son distintos. No existe el límite. En consecuencia, como no existe el límite, f de X presenta una... ¿Qué significa DNE? Discontinuidad no evitable de salto. Correcto. En X igual a 3. Tenemos un salto.
Si bien es un salto finito, pero es un salto. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Bueno, Profe, ya podemos puede ir. ser que Sí. en la gráfica donde está la función, cuando x tiende a 3 y también a 6, claro, la parte de arriba, cuando toma 3, por Sí, ahí, ¿no puede ser una línea recta? sí, Puede ser curviado. sí, claro, a lo mejor para arriba. Sí, 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 puede ser una recta, sí, no hay ningún problema, no hay nada que te impida. Esta es una propuesta, cumple con los requisitos, ¿sí? Pero después los trazos, acá también puede ser una recta, acá también. Sí, sí. Bueno, entonces, discontinuidades. Cuando no existe la función, pero existe el límite, es evitable. Cuando no existe el límite, por más que exista la función, es no evitable. ¿Correcto? Ahí le mandé la foto. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno. Vamos a borrar. Vamos viendo el punto 6. Vamos a hacer el 6A. El 6B lo tienen resuelto y explicado en el PowerPoint. Le subí anoche. 6A. Dice que mi función f de x está dada por la expresión x al cuadrado sobre x menos 2. Muy bien. Y me dice, encuentra el conjunto donde esta función es continua. Y después me dice, clasifica las discontinuidades encontradas. Es decir, me pide dos cosas. ¿Dónde es continua? Y si hay discontinuidades, que las clasifique. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tengo que calcular cuando me dan una función u obtener? El dominio. Sí, señor. Dominio. 2. ¿Cómo? Todos los reales menos el 2. Ahora sí. Todos los reales, excepto el 2. Muy bien. Puedo decir entonces que mi función f de x es continua para todo x que pertenece a los reales, excepto el 2. ¿Sí? O que pertenece al dominio de la función. Va a ser continua en todo su dominio, excepto ahí donde no está definida. Muy bien. ¿Qué pasa en x igual a 2? Veamos. ¿Existe f de 2? No existe. No, no existe.
no existe, porque no está definida. Además, no puede tomar ese valor. Segundo, ¿existe el límite para x que tiende a 2 de f de x? Para ello, los límites laterales deberían ser iguales. Entonces, cuando x tiende a 2 por valores menores, y cuando x tiende a 2 por valores mayores. Pasamos al límite. 2 al cuadrado es 4, y abajo. Esta x toma un valor un poquito menor que 2. Supongamos que sea 1,99999 menos 2, cae del lado de la izquierda del 0. Es decir, es un 0 por la izquierda. ¿Sí? Y eso me va a dar Infinito, menos infinito. menos infinito. Muy bien. Veamos el límite lateral derecho. Cuando x tiende a 2 por valores mayores. 2 al cuadrado, 4. Ahora este número es un poquito más grande que 2. 2,0001 menos 2 cae del lado positivo del 0. Entonces, ¿cuánto me va a dar este límite? Infinito. Positivo. Muy bien, infinito. En consecuencia, como los límites laterales son diferentes, no existe el límite para x que tiende a 2 de f de x. Al no existir el límite, f de x presenta una discontinuidad. ¿Quién me dice? No evitable por infinito. No evitable en x igual a 2. ¿Está? ¿Preguntas? Ahí va la foto. Bueno, no hay pregunta. En el punto siguiente, tienen uno, 7b lo tienen resuelto. En el PowerPoint vamos a hacer 7a, que es un poquito más simple. Después véanlo de nuevo al 7b y analícenlo bien. Hagamos el 7a. Las recomendaciones que les doy así, un poco más lenta, escuchen y anoten. ¿Sí? (7a). f de x es una función definida por tramos o por partes. Dice que es igual a 4x menos 7 si x es distinto de 3. Y dice que es igual a un número a si x es igual a 3.
Entonces, me pide determinar el valor de A cuánto vale A para que mi función f de x sea continua para todo x que pertenece a los reales. Eso es lo que me pide. Muy bien. ¿Qué tengo que analizar? La función en A. ¿Cuál es mi punto crítico, mi valor crítico de x? 3. Claro. Entonces, la primera pregunta es, ¿existe f de 3? ¿Existe f de 3, sí o no? Sí existe. Sí, existe f de 3. ¿Cuánto vale? A. Muy bien. Perfecto. Segundo, vamos a analizar los límites laterales. Límite cuando x tiende a 3 por valores menores y límite cuando x tiende a 3 por valores mayores. Cuando x tiende a 3 por valores menores, ¿cuánto vale mi función? 4x menos 7. Y cuando x tiende a 3 por valores mayores, ¿cuánto vale mi función? 4x menos 7. A ver, grafiquemos esa función. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasa por menos 7, ordenar el origen. ¿Sí? Pendiente 4. Subo 4 y me voy 1 a la derecha. Pasa por ahí. Ahora, cuidadito, porque cuando x vale 3, cuando x vale 3, ¿sí? 3 por 4, 12, menos 7, 5. Mi función vale A. ¿Sí? Porque esta está definida así, si x es distinto de 3, es decir, tiene un hueco ahí. Muy bien, analicemos los límites laterales, ya lo estamos viendo, ¿no? Cuando nos acercamos a 3 por valores menores, tiende a 5, y por valores mayores, perdón. Y cuando nos acercamos por valores menores, también tiende a 5. Veamos. Esto nos va a quedar 4 por 3 menos 7. 12 menos 7, 5. Y acá lo mismo, 4 por 3. 4 por 3 menos 7. Me queda 5. Es decir, existe el límite para x que tiende a 3 de f de x y es igual a 5. Muy bien. Existe el límite. Lógico, porque en el límite no me interesa cuánto vale la función en el punto, sino qué pasa cuando me acerco por ambos lados. Muy bien. Ahora, el requisito es, ¿cuánto tiene que valer A para que la función sea continua? Yo sé que existe f de 3 y vale A, y existe el límite para x que tiende a 3 de f de x y vale 5.
para que la función sea continua, el tercer requisito, ¿cuál es? Que f de 3 sea igual al límite para x que tiende a 3 de f de x. De manera que todo esto, f de 3, vale a y el límite vale 5. Entonces, para que mi función sea continua, a tiene que valer 5, ¿correcto? Vamos a poner en consecuencia acá directamente. En consecuencia, para que f de x sea continua, en R, a tiene que tomar el valor 5. ¿Está? Es bastante simple la cosa, ¿no? Bueno. Primero, preguntas de esto, mientras les mando fotos. Segundo, en el 7b, en la función definida por tramos, hay dos valores críticos de x, ¿correcto? -3 y 1. Entonces se complica un poquito más. Bueno, eso lo tienen para verlo 1000 veces, ahí en el PowerPoint, ¿no? Explicado, resuelto. Véanlo. Véanlo. Punto 8. Problema que lo van a hacer solo, aplicando esto. Punto 9. Ya es una aplicación del teorema del valor intermedio, que lo tienen resuelto y explicado en el PowerPoint, en la parte B. El 10, similar al 9, lo pueden aplicar, lo pueden resolver tranquilamente. Así que vamos al 11. Dice, compruebe que las siguientes ecuaciones tienen una raíz real y localiza el intervalo en que se encuentra la misma y estima la raíz correspondiente en cada caso. Muy bien. Vamos a hablar un poquito del teorema del valor intermedio, porque ahí en el cuestionario les dice que tenían que verlo, ¿no? A ver, ¿qué dice el teorema del valor intermedio? Primer concepto. Una curva cualquiera corta al eje X. ¿Cómo se llama ese punto por donde la curva corta al eje X? Raíz. Raíz. ¿Cómo más? Cero también La se llama. función. Claro, raíz o cero. Muy bien. Teorema del valor medio me dice varias cosas, ¿sí? Va de lo más simple a lo más complejo. Vamos a lo más simple. Si yo tengo una función definida en un intervalo AB ¿sí? Y en ese intervalo mi función pasa de negativa a positiva. ¿Qué quiere decir?
que tiene que existir un C que pertenece al intervalo AB, tal que f de C valga ¿cuánto? 0. Claro. Es decir, si pasa de negativo a positivo, en algún lugar tiene que ser 0. Muy bien. Lo mismo si tengo definida mi función entre A y B, ¿correcto? Y pasa de positiva a negativa, es decir, tiene que haber un C acá, de tal manera que, un C que pertenece al intervalo, de tal manera que f de C sea 0. Es decir, si hay un cambio de signo en la función, tiene que haber una raíz en ese intervalo. Básicamente eso es lo primero que me dice el teorema del valor intermedio. Entonces leamos de nuevo el problema. Dice, compruebe que las siguientes ecuaciones tienen una raíz real y localiza el intervalo donde se encuentra la misma. Es decir, comprobemos que existe un C y encontremos el intervalo. Y después nos dice, estime la raíz en cada caso. Bueno, vamos a hacer el 11. C. El 11C nos dice que a la X es igual a 2 menos X. Muy bien. ¿Cuál es la sugerencia? Pues es una función complicada, ¿no? Mi f de x en realidad sería e a la x más x menos 2, ¿correcto? ¿Cuál es la sugerencia para encontrar el intervalo? La sugerencia es descomponerla en dos funciones que sean iguales. ¿Sí? f1 de x y f2 de x. Al igualar esas dos funciones, me va a decir dónde está la raíz gráficamente. ¿Está? Muy bien. Si graficamos e a la x, vamos a graficar esa recta primero. f2 de x es menos x más 2. Es decir, que mi pendiente es menos 1 sobre 1 y mi ordenada al origen es 2. ¿No? 1, 2. Bajo 1 y me voy 1 a la derecha. Vamos a hacer un poco más grande. Así se ve bien. Esa sería mi recta. Y me tembló el pulso. Más o menos esa sería mi recta. ¿Sí? Y f2 de x. Y mi f1 de x sería e a la x. E a la x. Cuando x vale 0, e a la 0, ¿cuánto vale?
¿Qué Uno. pasó? 1. Es decir, que pasa por acá y tiende asintóticamente al eje X, ¿correcto? Muy bien. Ese punto en común me dice el punto en común entre las dos curvas, me dicen dónde está mi C. Y este punto, obviamente es 1, ¿no? 1, 1. Cuando X vale 1, 2 menos 1 es 1. La recta pasa por ahí. Entonces, el intervalo como dice el problema, localiza el intervalo en el que se encuentra la raíz. Vale, voy a poner F2 de X y esta es F1 de X. Ahí está. Intervalo donde se encuentra la raíz X igual a C es, ¿cuál es el intervalo? 0, 1. Bien. 0, 1. Perfecto. Y ahora para ustedes, ¿cuál es el valor estimado de C? Tú sí me preguntas, ¿no? Ya sabemos dónde está el intervalo. Es decir, al igualar o separar en dos partes a la función que ya se la damos separada en este ejemplo, e igualarlas, el punto en común me dice dónde está la raíz. Ahora yo mirando así digo, está entre 0 y 1. ¿Y cómo sabe que está entre 0 y 1? Por el teorema del valor intermedio, ¿correcto? Por el teorema del valor intermedio. Muy bien. ¿Y cuánto vale? Esa parte se la dejo a ustedes. A ver, ¿cómo hacen para calcular la raíz? Si paso todo al primer miembro, ¿cuánto tiene que valer X para que f de X me dé 0? ¿Está? ¿Cuánto debe o cuál debe ser el valor de X igual a C para que f de X sea 0? Bien, tarea para ustedes, porque el teorema del valor intermedio me dice, hay un valor, hay un C en ese intervalo donde f de C es 0.
pero no me dice cómo calcularlo. Me garantiza que existe. Es más, si yo grafico f de x igual a esto, pónganlo en el graficador y van a ver que efectivamente en ese intervalo a ver, yo se la voy a graficar. Primero se los muestro. Ahí están las dos curvas graficadas. Y se ve que entre 0 y 1 está el punto en común entre las dos curvas. ¿Sí? Y ahora le voy a graficar la otra. Ese es más o menos el gráfico, y ven que la curva corta al eje X entre 0 y 1, efectivamente donde estaba la raíz según el teorema del valor intermedio. ¿Y cómo hacemos para calcularlo? Bueno, les dejo la inquietud. Fíjense que la expresión que usamos es valor estimado más o menos lo más aproximado que se pueda de cuál sería ese valor de C. ¿Está? Les mando foto de esto. Bien, resumiendo, hasta ahí estaríamos con el práctico de hoy. ¿Qué hemos visto? Cuando una función es continua en un intervalo, cuando una función es continua en un punto. 3 requisitos: que exista la función en el punto, que exista el límite de la función en el punto y que sean iguales. Bien. Y si fracasa alguno de ellos, no es continuo. Entonces hablamos de discontinuidad. ¿Y cuántos tipos de discontinuidades manejamos? 2. Evitable y no evitable. Si no existe la función en el punto, pero existe el límite de la función en el punto, listo, es evitable. Y si no existe el límite, aunque exista o no la función, es no evitable. ¿Correcto? Y después, bueno, el teorema del valor intermedio. ¿Tienen Profe. bastante para trabajar? Sí, te escucho. Puede ser que cuando calculemos el valor estimado tengamos 2 cifras, 3 cifras después de la coma. ¿Cuántas cifras más o menos quiere usted? Tu voluntad. Vos fijate. ¿Ya sacaste 2 cifras, 3 cifras? Saqué una con 2 cifras. A ver, díctame. 0,45. Muy bien. ¿Alguien sacó con 3 cifras? Dos posibilidades. Supongamos que cuando tomas las 3 cifras te da 45,3. O cuando tomas las 3 cifras te da 45,7. Si yo aproximo por redondeo, no por truncamiento, sino por redondeo, si la siguiente cifra es 45,3, ¿qué vamos a decir?
que C es aproximadamente igual a 0,45. ¿Sí? Ahora, si cuando aproximo a 3 cifras, el número siguiente, la tercera cifra, pasa de 5, ¿qué voy a decir? Que C es aproximadamente igual a 0,46. Y no vale la pena seguir sacando más cifras. ¿Por qué? Porque por el tipo de ecuación es maldita, la ecuación está elegida a propósito, digamos, para que saquen estas conclusiones. Tenés infinitas cifras hasta encontrar la raíz. ¿Sí? Entonces, y cuando saques la tercera te vas a dar cuenta si está entre 0,45 y 0,46. Ya está. Es decir, está aproximando a la centésima del valor. Una buena apreciación. ¿Sí? En términos generales y para un gráfico aproximado, y la raíz estaría entre 0 y 1. Si ahí está 0,5, un poquito a la izquierda del 0,5, ¿sí? 0,40 y pico. Y hago pasar la curva por ahí. ¿Está? Por eso dice valor estimado. ¿Me entendiste? Sí, profe. Igual yo lo hice por deducción, digamos. O sea, iba reemplazando viendo el gráfico y agarré los valores menores. No tuve en cuenta las 3, pero por casualidad si usted quería las 3, bueno. Lo Sí, sí, resolví así. sí. Eso se llama por iteración. Es decir, hay ecuaciones donde no se puede despejar X. Esta es una. Otra sería X igual al logaritmo natural de X, por ejemplo. Tenés que ir tirando valores y aproximando. Está bueno. Eso se llama iteración. Vas dando. Arrancás entre 0 y 1. ¿Sí? Y vas viendo el signo. Si le da 0,1 da negativo. 0,2 negativo, 0,3 negativo, 0,4 negativo, 0,5 positivo. ¡Epa! Cambió de signo. Está entre 0,4 y 0,5. Bien. 0,45 negativo, 0,46 positivo. Pucha, ahí está. No es tan difícil. Iteración se llama eso. Hay que hacerlo prolijo, ordenado, escribiendo, obviamente, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No hay Profe, pregunta. Sí. ¿hasta qué tema entra en el parcial? Ya está mariconeando con el parcial. Sí, íbamos a hablar del parcial, yo le iba a sacar el tema. El parcial entra hasta este práctico, inclusive el práctico 8, no, porque no lo hemos visto. ¿Correcto? Bien. El práctico 8 lo vamos a ver después del parcial. Porque la semana que viene vamos a hacer repaso. Es decir, en esta clase y en la clase del viernes de la semana próxima, vamos a hacer repaso, consulta, preguntas, así que vayan preparando todas las preguntas, ¿no? Yo no les voy a Profe, dar nada más de lo que ya les di. Es decir, ustedes me van a preguntar a mí y nos vamos a enriquecer todo con sus preguntas. Hasta el práctico 7, que es este, inclusive. profe, entonces cambió la fecha del parcial. ¿No ¿Por es qué? el primero? El ¿Es el primero, miércoles primero de no, junio? nunca fue el primero. Nunca fue el primero. ¿Qué dice en el aula virtual, en el programa? Ya me fijo y te digo. ¿Dónde está el aula virtual?
Aula virtual. A ver. Continuar. Acceder. Mira el tiempo que te lleva, ¿no? Estoy con el celu, ¿no? Con la compu, que es más rápida. Programa Analítico 2022. Ahí está el link. Vamos a ver qué nos dice el link. ¿Quiere descargar? Sí. Ahí lo estoy descargando. Al final del programa dice fecha de las evaluaciones. Primera evaluación, sábado 4 de junio, 11 horas, aulas 11 y 12. Esa no cambia. La que sí cambia es la del 18, que ya se lo dije yo la otra vez, que la vamos a pasar al 25, es decir, hay un fin de semana súper largo ahí en el medio, no, mete un parcial en el medio del feriado súper largo. Nos comen ustedes a nosotros, la familia a nosotros, todo el mundo, digamos. ¿Correcto? De paso tienen una semana más para el recuperatorio. 4 de junio, aulas 11 y 12 a las 11 de la mañana. Hasta ahora es así. Si hay algún cambio, ya le vamos a dar a conocer, o en la clase del miércoles del ingeniero Tito, o en la del jueves, o en la del viernes antes del parcial. Repito, en el parcial entra hasta el práctico 7, que es inclusive. Y en el recuperatorio entra el práctico 8, sí. ¿Correcto? Después del parcial, vemos el práctico 8 y tienen más de una semana hasta el recuperatorio. Sí entra el práctico 8 en el recuperatorio. ¿De acuerdo? Hoy no les tomé asistencia, ya les tomo asistencia, vayan preparando más preguntas. Hoy es 26, ¿no? Clase del 26 de mayo. Vamos con la asistencia. Uy, qué fea salió esa foto. Borra. Vamos. Ahora sí. Pregunten lo que quieran, ¿eh? Profe, Sí. yo tenía una consulta con un ejercicio del 6D. Bueno, aguantame un ratito que termino de tomar asistencia. Vemos tu pregunta en un ratito. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Que no me mande a ver práctico porque tengo que hacer 2 cosas a la vez, no puedo. Profe, si podemos aplicar la teoría de derivadas en algún ejercicio que nos simplifique el desarrollo, ¿lo podemos aplicar? De ninguna manera. ¿Vos viste algún práctico de derivada hasta ahora? No, pero tengo conocimiento del tema. De ninguna manera. Vos tenés que trabajar con las herramientas correspondientes a los trabajos prácticos. Por más que tengas hecho 3 ingeniería, 4 premios Nobel, ¿correcto? Es decir, el tema es resolver los ejercicios y problemas que se te dan con
esas herramientas. ¿Está claro? Profe, ¿cuándo es el recuperatorio del examen? Una semana después del 18, el 25. No te tenés fe que estás preguntando. Qué feo. Uy, qué toqué. Ahí está. Bien. El 25 es el recuperatorio, el 25 de junio, sábado 25 de junio. Ahora sí, por favor, ¿me podrías repetir la pregunta del punto 6? En el punto 6D, yo quería saber si el resultado que saqué del límite está bien. 6D. Bien. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales menos el 2. ¿No? No. Tenés 3 puntos para analizar ahí. El 6D, tu función, primero tiene una raíz en el numerador, una raíz cuadrada, que dice 7 más X, afuera menos 3. Y después tiene un denominador, X cuadrado menos 4. A ver, vamos a analizar el denominador primero. X cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0. O sea que X cuadrado tiene que ser distinto de 4, que está restando pasa sumando. De modo que X tiene que ser distinto de ¿qué? Más 2 y menos 2. Más menos 2. De más menos la raíz de 4, es decir, más menos 2. Entonces, nuestro dominio hasta ahora son los reales menos el más menos 2. Cuidado, ¿no? No es solamente el 2. Eso por un lado. Vamos a analizar la raíz ahora. ¿Cómo tiene que ser el argumento de esa raíz 7 más X? Mayor a 0. Mayor o No, igual a 0. mayor o igual a 0. Sí puede ser 0. ¿Sí? Mayor o igual a 0. Es decir, que X tiene que ser mayor o igual a 7. Automáticamente me descarta el 2 y el menos 2. Yo tengo el menos 2 acá, el 2 acá y el 7 por acá. Y me dice, amigo, esa función va a estar definida para valores mayores o iguales a 7. Chao, el 2 y el menos 2. Entonces mi dominio en realidad no es ese. El dominio de la función son los X que pertenecen a los reales, tal que X es mayor o igual que 7. O si lo definís como intervalo, va desde 7 hasta infinito. Entonces, ¿dónde vamos a tener problemas? 7. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué en 7? Si lo toma 7. En el denominador. Vos me decís, entonces para valores menores a 7 no forma parte del dominio.
Profe, es menos 7, ¿que no? ¿Ah? X Perdón, mayor o perdón. igual a menos 7. Perdón, sí, empecé uno nuevo que metí la pata. Sí, muy bien. Momentito. Es decir, 7 más X tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, que X tiene que ser mayor o igual que menos 7. Sí, correcto. Entonces, hagamos un gráfico. Acá está el menos 7. Acá está el menos 2. Y acá está el 2. Entonces se convierte en re maldita mi función. ¿Por qué? Primero, está definida a partir del menos 7 hacia adelante. Pero cuidado que no puede tomar al menos 2, ni puede tomar al 2, porque me indetermina el denominador. Entonces, acá en el punto menos 7 no voy a tener problema, porque existe f de 7 y yo puedo hablar del límite lateral derecho. Izquierdo no, porque no forma parte del dominio. ¿Sí? Voy a tener problema acá en menos 2 y voy a tener problema en 2. Entonces, ya sé que no va a existir la función en menos 2 y en 2. Que voy a tener discontinuidades. Ahora bien, tengo que analizar los límites laterales. Si son iguales, listo, la discontinuidad es evitable. Si no son iguales, la discontinuidad es no evitable. Pero voy a tener discontinuidades ahí. Tengo saltos. ¿Está contestada tu pregunta? Sí, profe. Buenísimo. ¿Otra? Bueno, preparen todo ese tipo de preguntas para la clase de la semana que viene, ¿no? Y traten de ir a la presencial del viernes de la semana que viene, que ayuda. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Nos vamos temprano. Muy bien. ¿Listo? Bueno, nos vemos si Dios quiere, los que vayan mañana. Hasta mañana en la clase presencial. El resto nos vemos la semana que viene por acá. Buen fin de semana, cuídense, que seguimos en pandemia, estamos en cuarta ola. Cuídense por ustedes y por lo que los rodea. Usen barbijo, no se pongan el sonso, ¿no? Cuídense. Chao, Chao, profe. chicos. Hasta luego. Hasta luego, Adiós. profe. Nos vemos, Chao, profe. profe. Nos vemos en Profe. el recuperatorio. Chao, profe. No. Del recuperatorio, profe. No. Chao.